Tipos de merge que más se usan, pero hay uno adicional que es el merge donde yo tengo dos bases de datos con diferentes observaciones, pero donde es posible de que tenga un montón de observaciones acá que corresponden solamente a una, un montón de observaciones acá que corresponden solamente a una, o que un montón de observaciones se combinen con varias observaciones acá. Eso es un caso raro, muy extremo. Nunca he tenido que trabajar con esto. Y en particular, nunca se recomienda hacer un merge M, dos puntos M. A veces sale cosas raras con eso. Es por eso que no se utiliza casi nunca este. Casi no se utiliza y tampoco no se recomienda. Porque como se dan cuenta, es un desastre, ¿no? El que más se utiliza es este 1-1, porque usualmente vamos a tener características de las personas divididas en varios módulos. Este de M1 también se va a utilizar frecuentemente. Este de 1M no tanto. Entonces, a los que les pido que tengan mayor énfasis es a estos dos. Ahora sí regresemos al do file. Acá me está preguntando su compañero si tienen dos bases de datos con identificador distinto. Sí, hay que cambiarlo. Eso vamos a ver cuando utilicemos la env. Antes de aplicar el comando merge, vamos a tener que ponerle otro nombre a la variable. Y si es posible, también vamos a tener que cambiar el formato de esa variable. Eso sí, es un problema común que aparece. Por ejemplo, a veces se pueden decir que el identificador se llama ID con mayúscula y en la otra base de datos ID con un subguión, no sé. Entonces hay que cambiarlo antes de hacer el merge. Eso sí. A ver, déjenme. Donde veamos un ejemplo de merge 1-1. Entonces vamos a abrir, primero vamos a abrir las bases de datos que vamos a utilizar. Hemos visto la base clase 5, que me da información de códigos de las provincias, ¿no? Tenemos en total 118 provincias. Y ahora abramos otra base que se llama población total. Que tengo que... no está. No les he pasado esto, ¿no? Población total. Se las voy a pasar. Ya debo tener por acá. Población total. Quiero ver un segundo. 5. Esa base de datos no les pasé. Denme un segundo para buscarla. ¿Dónde puse esa base de datos?
Ya, acá está. Acá la tengo. Les paso. Población total. Ya se también descarguenla donde estamos trabajando. Pues abro esa base de datos y veo que también está a nivel de provincias, ¿no? Pero acá no me da el código ni el nombre. Bueno, no me da el nombre de la provincia, sino lo que me da es la población. Entonces yo quiero hacer un match entre esas bases de datos, ¿no? La base de datos anterior que me daba en qué departamento está, cuál es el nombre completo de la provincia, con esta información que es la cantidad de población. Y si se dan cuenta, tenemos la misma cantidad de observaciones. 118, en el otro también había, si no me recuerdo, 118. Y el nivel de observación o el nivel de análisis es el mismo, ¿no? En ese caso son provincias. Es por eso que puedo aplicar Merge 1.1. Pero antes puedo hacer algunas cositas para que mi merge salga más limpio. Por ejemplo, ubicar si existen valores duplicados. A veces puede pasar, no sé, acá hay un código que lo han escrito por demás y aparece, no sé, una provincia 2 veces. Entonces no tiene sentido, ¿no? No, está mal, pero a veces sucede porque simplemente se digita mal. ¿Cómo hago eso? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle a Stata, hazme un reporte de los valores duplicados en esta variable código de la provincia. Entonces, corro eso y acá me sale un reporte si existen duplicados en esa variable. Y acá me dice, he encontrado observaciones, en total 118, cuyas copias, es decir, cuyos valores solamente aparecen una vez. Si en el caso hubiera habido un valor duplicado, me hubiera aparecido copies, acá abajito 2, y digamos acá 3 departamentos están duplicados. En este caso me está diciendo que no hay duplicados. Si hubiera habido duplicados, acá abajito me hubiera puesto 2, supongamos. ¿Qué más? Esa es una forma de ver si hay duplicados. Otra forma es con esto. Hazme una lista, ya no un reporte, sino una lista de duplicados. Corro. Y acá me dice, no puedo hacerte una lista de duplicados porque hay 0 observaciones duplicadas. Es otra forma de verlo, ¿no? Acá me manda un reporte, acá le pido que me haga una lista, y acá le voy a decir, genérame una variable que le voy a poner dupl, donde quiero que me pongas un numerito y me digas si es el único valor que existe de esa observación. Entonces, corro, y acá al final me aparece esa variable y me aparece 0. ¿Qué me está diciendo? Que para este valor cod MPIO no existe un duplicado. Es el único valor. Entonces, son 3 formas distintas de evaluar si hay valores duplicados en nuestra base de datos. Uno, pidiéndole un reporte. Otro, pidiéndole una lista de duplicados. Y otro, diciéndole, genérame una variable donde me digas si es el valor único o hay otras observaciones iguales. Listo. Pues ya sé que no hay duplicados, entonces ahora sí hago mi, mi, mi merge. Lo primero que tengo que hacer es elegir cuál de las dos bases de datos va a ser el master y cuál va a ser el using. El master es la base de datos A que yo les puse en el grafiquito. Entonces A es la master y B es el using. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a abrir el master. En este caso yo voy a elegir base _clase 5 como la master. Esta master
es la que me decía los nombres de las provincias con el nombre del departamento donde están. Ese va a ser el máster. ¿Qué significa máster? Que va a ser, a este le vamos a acoplar la nueva variable. Esta va a ser la principal. Entonces, ¿Me abro esa recuerdas base de datos, para abrir le la voy a otra poner, base? Abro una base hazme primero, un ¿no? merge Y luego 1.1, pongo el merge. un elemento, donde cada variable va a estar, pero cada observación va a estar identificada con esta variable. En este caso es el código de la provincia, ¿no? Entonces, si encuentras que el código de la provincia es 5004, busca el mismo código en la otra base de datos using. ¿Cuál va a ser la base de datos using? Población total. Este es el comando básico, el que estoy eh, sombreando. Un merge elemento a elemento, donde voy a identificar las variables, pero las observaciones a juntar con código MPIO y la base de datos que voy a acoplar, o la base de datos using, la using, base de población total, donde decíamos la cantidad de gente que vive ahí, ¿no? Y al final le puedo decir, genérame una variable que me diga si de verdad se ha podido hacer un match, si se ha podido acoplar esa variable o no. No, porque puede ser posible que no tenga información de la población total para todos los departamentos, para todas las provincias. Puede ser que en algún caso, no sé, faltaba la información de una de las provincias. Entonces, corro eso y me dice lo siguiente. Muy bien, se han hecho 118 matches, que sería acoplamientos. Se han logrado juntar 118 observaciones de la base de datos master con 118 elementos de la base using. Han quedado 0 elementos de la base clase 5 sin hacer match con observaciones de la base de datos población total. Y lo curioso es que acá al final me está generando una variable que es pegue, donde me dice, esta variable ha sido correctamente matcheada, correctamente acoplada. A veces va a aparecer acá 2, 1. Si aparece 2, 1, 2 o 1, quiere decir que está mal matchada, mal acoplada. Y acá nos damos cuenta, ¿no? Todo esto que estoy subrayando, que estoy sombreando, perdón, era de la base de datos master, ¿no? Y le he acoplado esta información, que es de la base de datos using. Y si me voy hacia abajo, se ha logrado hacer para todos, los 118. Entonces, para eso sirve el merge 1-1, elemento a elemento. Si yo no pongo este gen al final, no hay problema. Si quieren lo borro y vuelvo a correr todo. Lo único que va a suceder es que esa variable que yo le puse pegue, por defecto, Stata le va a poner subguión merge. Entonces no hay problema. Es suficiente con ponerlas ahí. Listo, hemos visto el primer caso. Ahora vayamos a ver el caso M1. Y voy a abrir una base de datos nueva para ver qué información hay. Acá tengo información con el código de departamento. Y esa variable que es, creo que es nivel de natalidad, algo así. Es un indicador sobre natalidad. No nos importa mucho eso.
Pero la idea es que yo quiero juntar esa base de datos NatDis con base class 5. Entonces, resulta que cuando nosotros dijimos en la pizarrita M1, dijimos que M1 significaba que la base de datos A, que era la master, tenía más observaciones que la base de datos using, que era la base B, ¿no? Entonces, voy a abrir mi base de datos master, ¿ya? Mi base de datos master sería base clase 5, porque esa tiene un montón de información. Tiene 181, 118 observaciones. Mi base NatDis tenía menos, ¿no? Tenía como simplemente 10, creo. Veamos. 21. ¿Por qué? Porque está a nivel de departamentos, ¿no? Este es el código de departamentos. Entonces, esta base clase 5 va a ser la master, que tiene un montón de observaciones. La using va a ser NatDis, que tiene pocas observaciones. Y voy a hacer el merge 1, M1. Voy a juntar esa master con la using, que se llama NatDis, y en la identificación va a ser código de departamento, ¿no? Porque el departamento es el que es la variable o el identificador común entre ambos. Igual, si no le pongo nada al final, no hay problema. Corro y acá me dice, de los 21 elementos que hemos encontrado, se han hecho match todos. Y ninguno ha quedado sin hacer match. Abro mi base de datos y acá está. Vamos a ver esto. Acá está. ¿Qué ha hecho? Esta era nuestra master, ¿no? Tenía 181, 118 observaciones. Cada uno era una provincia. Y acá le estoy poniendo un indicador de natalidad, pero que es a nivel departamental. Entonces, para todos los que son de Antioquía, si se dan cuenta, le ha puesto 43. Para todos los que son Bolívar, le ha puesto 37. Para todos los que son Bocaya, le ha puesto 6. Para todos los que son Cauca, 29. Para eso sirve eh, este M1. Un grupo de M observaciones, le estoy atribuyendo una característica, en este caso 43. ¿Preguntas, chicos? Profesor, no sé si podría repetir eso, que era 43. Y bueno, vayamos al caso 3, que sería 1M. Que sería al revés, ¿no? En lugar de poner mi máster, que en el caso anterior era base clase 5, ahora mi máster va a ser NatDis y mi using va a ser clase 5. Abro mi máster, donde solamente hay 21 elementos, porque hay 21 departamentos. Y yo sé que en mi using, que va a ser base clase 5, hay 118, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? Acá su compañera me dice que no escuchan. ¿Eh? Hola. Sí se escucha, profe. Ah, sí, sí, sí. Sí, profe, estaba preguntando justo sobre por qué era 43 en esa columna. ¿Por qué sale 43? Dime, 43. ¿Cuál?
El NACTIS. Ajá. Esto es como un identificador de natalidad. Es como, eso en realidad es 4.3% de mujeres está embarazada en un periodo de tiempo. Por eso no se preocupen. Es simplemente un indicador más. Lo que me importa es este código de departamento, que va a ser el que va a identificar con quién hacer match en la otra base de datos, ¿no? Entonces, cuando yo haga match acá, lo que va a pasar es lo siguiente. Esta era mi base de datos master, que le estoy acoplando información de la using. Entonces, lo que he hecho acá es, a cada elemento le he atribuido, a cada elemento del 5, le he atribuido a todos los que empiezan en 5. Este 5 acá, este 5 a este que empieza en 5. Entonces, ese nivel de natalidad le he atribuido a todos los que están en Antioquia, ¿no? Ese nivel de natalidad 43 le he atribuido a todos los que están en el departamento de Antioquia. Antioquia. A todos los que están en Bolívar le he atribuido esa natalidad de 37 a todos los que están en Bolívar. Como les dije hace un rato, este caso 1M no se utiliza mucho. Exactamente por eso, porque es confuso, ¿no? Es medio raro hacer ese match de una base chiquita con un using grande. Es bien raro. Lo más natural es al revés, ¿no? Hacer un match de una base grande con una base chiquita. Y el último caso, que sería el caso MM, no lo voy a poner porque en realidad no se usa casi nunca. Inclusive no hay ejemplos, creo, en la vida real que se pueda aplicar eso. Caso MM. No se recomienda usar. Pero es posible, ¿no? En un caso rarísimo puede haber. Y acá cuando nosotros entramos al gel del merge, acá les dicen, ¿no? Este merge 1.1 es, ya hemos visto, M1 hemos visto, 1 hemos visto. Y este MM, que también. Este, en realidad es el mismo que tenemos acá. Solamente que más específico. ¿A qué se refiere este one-to-one merge by observation? Se refiere a que no le voy a pedir una variable identificador, sino simplemente le voy a decir la fila 1 haz match con la fila 1 de la otra, la fila 2 con la fila 2 de la otra base de datos. Entonces, en este no existe un código identificador, un ID de un código identificador del distrito, departamento, de la persona, sino simplemente le digo, júntalo tal como está, en ese orden. ¿Qué más? Ya, este creo que es interesante. Keep using. Resulta que a veces hay un montón de información en su base de datos, pero no quiero que aparezca toda. Entonces yo le puedo poner al final keep using, acá coma, keep using. ¿Qué se refiere? Que yo quiero que hagas el merge, pero, a ver, vamos a abrir este merge. Pero a mí solamente me interesa esta que se llama non, solo me interesa este ya. Lo demás, bórralo. No sé, voy a poner acá. Y corremos. Abro. Y se dan cuenta que se ha vuelto más chiquita la base de datos. Eso que le estoy diciendo, le digo, hazme el merge 1M utilizando este identificador
la base de datos using va a ser esta, pero de esta base using que estás acoplando, no te quedes con todas las variables, sino quédate solamente con las que te pongo acá. Y acá pueden poner una lista de variables. Eso es excelente cuando tienen bases de datos muy pesadas. Por ejemplo, están trabajando con censos y quieren juntar el módulo vivienda con el módulo población. Hacer un merge con toda esa información les va a tomar horas de horas. Entonces, mejor yo le digo, oye, solamente quédate con las variables que a mí me interesan. Le digo, la variable, no sé, número de personas en el hogar, cantidad de electrodomésticos, no sé, yo elijo. Y eso va a hacer que el tiempo que va a demorar Stata se va a reducir un montón. Entonces, para eso sirve el keep using. Vamos a ponerlo acá como una alternativa. Eso solamente recomendado para cuando tengan bases de datos grandes. Si son chiquitas, no hay problema. Eso es acoplar bases de datos de forma horizontal, ¿no? Una fila con otra fila. Un conjunto de filas con una fila específica. ¿Por qué le digo horizontal? Porque tenía una base de datos y le he acoplado más columnas, ¿no? Eso es un acoplamiento horizontal. A unas columnas que ya existían en la base matriz, en la master, le he acoplado más variables. Pero también existe puede existir que yo tenga un conjunto de observaciones, así, y quiera acoplarle más observaciones. Entonces, eso ya no es un acoplamiento horizontal, sino un acoplamiento vertical. Y también es común en economía, porque a veces queremos juntar información de varios años. ¿No? Por ejemplo, yo quiero saber cómo fue la violencia doméstica en 2010 al 2020. Yo voy a tener que juntar el módulo de violencia del 2010, del 2010, 11, 12, 13, todos los años, ¿no? Y para eso, para ese tipo de acoplamientos de información, ya no se utiliza merge, sino se utiliza append. Ese va a ser el comando, que va a ser el acoplamiento o el pegado vertical. Yo tengo dos bases de datos, una que es base clase 5 y otra que es base clase 5.2. Eso. En la base clase 5.2, yo tengo 4 provincias adicionales a las 118 que tenía antes. Entonces, antes, en la base clase 5, yo tenía esta información de 118 observaciones. Pero hacia acá abajo, quiero copiarle esas 4 observaciones que están en la otra base de datos. Quiero pegarle verticalmente. ¿Cómo hago? Voy a ponerle acá. Esto no es necesario. Recuerden que tenía 118, ¿no? 118 observaciones. Le voy a poner a esa base de datos que está abierta, pégale verticalmente la base de datos base clase 5.2. Abro y ya no hay 118, sino ahora hay 122. Estas 4 son nuevas. Entonces, ese es el append. ¿Qué más? Bueno, acá nos da otra opción, que es lo mismo. Simplemente que le voy a generar una variable que se va a llamar origen. Por ejemplo, corro esto y lo que va a hacer es origen. Si le pones 0, es porque esas observaciones vienen de la base de datos master, es decir, de la base que tenía 118 observaciones. Y si es 1, lo que nos va a decir es que esta viene de la base using, de la base pequeña de 4 observaciones. ¿Y para qué me sirve esto? A veces me sirve como para, por ejemplo, si yo junto varios años, entonces acá me diría, el primer año que juntaste está con 0. Las observaciones del siguiente año con 1. Las observaciones del siguiente año con 2.
Entonces, una forma de generar una variable que me diga de qué base está, eh, de qué base tiene como origen, cuál es su origen, de qué base le hemos traído. Hasta ahí pregunta, chicos. Entonces, esas dos formas son para pegar de forma horizontal y de forma vertical las bases de datos. Y ahora vamos a dejar de lado eso y vamos a utilizar ese comando que se llama collapse. Collapse es una base de datos muy importante que vamos a utilizar un montón de veces, que es muy flexible, pero también es muy peligrosa. Veamos para qué sirve collapse. Como dice su nombre, sirve para colapsar los datos a información más agregada. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 30.000 observaciones sobre las familias del Perú, con collapse yo puedo sacar la media de, no sé, los ingresos por departamento. Puedo sacar la desviación estándar de los gastos. Puedo sacar un montón de información de estadísticos descriptivos y esa nueva información llevarlo a una nueva base de datos. Es decir, collapse no me da una tablita, sino lo que me da es una nueva base de datos con la información que yo le pido. Entonces, por ejemplo, yo tengo la base de datos clase 5, donde tengo información de todo esto, ¿no? Y bueno, lo voy a juntar de vuelta con merge 1.1, con la otra base de datos, para tener acá la población total. ¿Ya? Eso ya lo hemos hecho hace un rato. Y lo vamos a juntar también con... Ya, miren, vamos a ver esto. Ya, yo quiero juntar esa base clase 5 con la población total, con la información de la población total y con la información de natalidad. ¿Se podrá hacer? No. ¿Por qué me está diciendo que hay una variable subguión-merge que ya existe? Por eso es que después de cada merge hay que ponerle drop subguión-merge. Cuando he hecho el primer merge, se ha generado esta variable que me dice si se ha hecho un match correcto o incorrecto. Entonces lo tengo que borrar. Cuando lo borro, recién me permite hacer otro merge. Y ha generado eso. Entonces, lo que usualmente yo hago es borrar esa variable. Otros lo que hacen es simplemente ponerle otro nombre a la variable. Eso ya depende de ustedes. Hace un rato, ya, vamos a hacer el collapse de frente. Entonces el collapse es el siguiente. Yo tengo esta base de datos, chévere, bastante importante, pero quiero saber la población de cada departamento. Acá tengo la población de la provincia Abreaqui, de Andes, de Barbosa, de Bermide, pero quiero la población de todo el Atlántico, es decir, la suma de todos estos, de todos esos valores. Y a la vez quiero la población total de todos los departamentos, de Bolívar, de Boyacá. Entonces debería sumar, ¿no? Todo esto para saber hasta acá, para saber si es Antioquía, todo lo de acá para saber que es Atlántico, todo de acá para saber que es de Bolívar. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Help, Collapse, para pedirle ayuda. Entonces, lo que yo quiero hacer es no sacar la media, ni la mediana. Lo que quiero hacer es sumar.
Le voy a poner sum. Entonces voy a poner acá. Quiero que me agarres la variable población total y lo sumes. Ya está. Agarra la variable población total y que sumes los valores, pero considerando grupos, que va a ser el departamento, ¿no? Código de departamento. Casa como código de departamento, ¿no? Code de PTO. Code de PTO. Y veamos si funciona o cometí algún error. Corro. Parece que corrió. Abro mi base de datos. Y acá me aparece lo que le pedí. El departamento 5 tiene en total 430.612. Entonces, ha sumado todas las filas que correspondían a provincias de este departamento. Y así, para todos. Pero hay un problema. Que una vez que hice collapse, la base de datos anterior que estaba abierta desapareció. Y me ha puesto la base de datos con la información que le pedí. Entonces, por eso es que les decía que es peligroso. Porque hace perder la información que tenía anteriormente. Pero como se dan cuenta es muy útil, ¿no? Me está dando la información que le he pedido, la suma de las poblaciones de cada provincia para saber la población del departamento. Y me lo ha sacado perfectamente y encima en una base de datos nueva, ¿no? Entonces, ¿qué hago para que no me borre la información? Entonces, hay dos comandos interesantes. Preserve y restore. ¿Qué es preserve y restore? Lo que me está diciendo preserve y restore es que lo que está a mitad de esos dos no va a afectar la base de datos que estaba antes. Hace lo siguiente. Yo estoy acá en mi base de datos. Lo que va a hacer este comando no va a afectar a la base de datos original. Entonces, simplemente lo va a dejar pasar. Es como un puente, ¿no? Este preserve y restore es como un puente. Vas a hacer una acción con el collapse, pero que no va a afectar a tu base de datos. Y eso me permite que mi base de datos no se ha perdido. Si no hubiera puesto preserve y restore, mi base de datos hubiera perdido y hubiera tenido simplemente esto, ¿no? Esto. Y cómo recupero mi base de datos, ¿no? Se perdió. Entonces, para eso sirve el preserve y el restore. Evidentemente, acá puedo decirle, oye, esa base de datos que me generaste con la información de población por departamentos, guárdamela, ¿no? Guárdamela como población de replace. Si existe una base con ese mismo nombre, reemplaza. Entonces, si corro esto, voy a mi base de datos y no la modifico, está igualita que antes, pero me creo una base de datos, población de, que la puedo abrir. Con los resultados del collapse. Entonces, eso es muy, pero muy interesante. ¿Así hay preguntas, chicos? Ok. Ya hemos aprendido para qué es collapse. Ahora vayamos al gel de collapse y aprendamos qué cosas se puede hacer adicionales a sacar la suma. Hemos utilizado la suma, ¿no? Pero el collapse también te permite sacar la media, la mediana, todos los percentiles, la desviación estándar, el error estándar medio, el error estándar de la media,
Es el valor estándar de la media, pero con una corrección binomial. Esto también que es una corrección Poisson. Contar cuántas filas hay dentro de ese grupo, el porcentaje de valores no perdidos, el valor máximo mínimo, el rango intercuartil, el primer valor, el último valor, un montón de cosas. Y veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá. Este siguiente ejemplo, que está en la línea 110. Primero, ha puesto preser y restor para que mi base de datos no se vea afectada. Y luego lo que me está diciendo es lo siguiente. De la población total, sácame la media. Y de la variable NatDis, sácame el valor máximo. ¿Cómo así? Resulta que si yo no le pongo nada acá delante de la variable, Stata va a asumir que le estoy pidiendo la media. Como si fuera así. Min. Si yo no le pongo nada, Stata por defecto va a asumir que le estoy pidiendo la media. Eso sería como que, sácame la media de la población, el máximo del valor de la variable NatDis, pero esas dos cositas que te he pedido, que me lo hagas por departamento. Es decir, para cada departamento, el máximo valor de esa variable, y para cada departamento, la media de la población. Y finalmente, luego de eso, esa información que me sacaste, guárdamela en una base de datos que se llame MinDep, y luego también expórtamelo a Excel. Una forma de exportar es con esto, outsheet, using, y el nombre del Excel que quiero utilizar. Y si existe ese Excel, que lo reemplazo. A ver, corramos. Lo primero que me voy a fijar es que no haya afectado nada a mi base de datos. Y no, Profesor, ¿qué era lo que ponía min qué? este es el nombre de la base de datos que yo le estoy diciendo que lo guarde. Es un nombre cualquiera. Lo que le estoy ordenando acá es que saque la media, el min, de pop total, y el máximo de NatDis. Y a ver, veamos. No afectó a mi base de datos, pero si me voy a mi carpeta donde estoy trabajando, vamos acá, sesión 5, acá me ha guardado una nueva base de datos que se llama MinDep, en formato Stata, y otro en formato Excel. Y acá está, lo que le pedí, ¿no? Le pedí la media de la población en cada uno de los departamentos y el máximo valor de la variable NatDis. Entonces, por ejemplo, para Antioquia, el promedio de población de sus provincias es 25.330. Y el valor máximo de ese indicador de natalidad es 43. Para Magdalena, el promedio de la población de sus provincias es 68.752.5. Y el indicador de natalidad es 13. Esto es muy chévere porque les permite hacer, no sé, si ustedes están trabajando en una consultora o en alguna institución y les piden a ustedes, oye, sácame el nivel de natalidad de todas las provincias del Perú. Sácame la incidencia de tuberculosis en todos los departamentos del Perú, ¿no? Para eso sirve esto. Entonces, eso es muy bueno. Veamos otro ejemplo. En la línea 117 estoy haciendo lo siguiente. Estoy diciendo, primero preserve y restore para que lo que corra al medio no modifique mi base de datos. Y luego le digo, sácame la mediana, esto es mediana, no es media. Media sería min, acá es mediana, de la población total y el máximo de NatDis, y en ese caso también por departamentos, ¿no? Entonces, para cada departamento, sácame el valor máximo de la variable NatDis
Para cada departamento, sácame la mediana de la población total. Y también lo guardo con el nombre, en ese caso, median depth. Corro. De vuelta, lo primero que me fijo es si se modificó la base de datos, no lo modificó. Y luego voy acá, me doy cuenta que creo una nueva base de datos que se llama median depth. Lo abro y acá está. Exactamente lo que le dije. Sácame la mediana de la población y el máximo valor de NatDis. Pero se puede poner en las partes de preserve el primero, creo que es diferente al segundo, ¿no? Porque cuando corre el collapse, ¿pongo preserve todo o como con Sí. el collapse? Cuando Porque corres, tienes que seleccionar desde el primero, porque creo que es diferente a lo que había, no está en lo que había hecho en el este, ¿no? No. Es un ejemplo nuevo que he puesto. Ok. Sí, y otra cosa que me olvidé, que me hizo correr a su compañero, es que cuando corran, no pueden correr, por ejemplo, solamente esto. Luego se vuelve un problemón. Tiene que correr todo, desde el preserve hasta el restore. En algunos momentos, si solamente corren parte, se va a desconfigurar su base de datos. Lo mejor es correr todo junto, desde el preserve hasta el restore. Vamos a probar. ¿Ves? ¿Ven? Voy a intentar. Voy a correr este preserve solamente desde el collapse y luego voy a tratar de correr lo siguiente y me dice nada que restaurar. Entonces, lo recomendable es correr todo, desde el preserve hasta el restore, como si fuera una sola línea. Ujú. ¿Puede mostrarme cómo le salió eh, ¿De cuál de estos? el Este. editor de datos? Dime. El editor de datos, al final. No, el editor de datos va a salir igualito. Como hemos puesto preserve y restore, no se va a modificar. Es que yo me había equivocado, había corrido al inicio sin preserve y ahora no me sale bien el editor. Me sale Sí, con el anterior, creo. sí, entonces corre de vuelta este use, ¿no? Esto vamos a ponerlo al final, ¿ya? Eso al final porque necesitamos conocer un par de cosas más antes de llegar ahí. Entonces, por el momento, collapse es eso, y luego vamos a practicar más con otros ejemplos de collapse. Pero ahora quiero cambiar de tema para ver el comando reshape. Resulta que a veces vamos a trabajar con datos panel. ¿Qué son datos panel? Datos panel son esa información que se levanta para los mismos individuos, pero en diferentes periodos de tiempo. Yo puedo tener, no sé, 1000 familias y encuesto a las 1000 familias durante 10 años. Entonces voy a tener, ¿cuántos? 10.000 observaciones, ¿no? Vamos a poner acá un ejemplo. 1000 familias por 10 años. Entonces, encuesto a las 1000 familias durante 10 años. Por tanto, en mi primera fila, acá, ¿vieron? En mi primera fila, voy a tener
En mi primera fila voy a tener familia 1 encuestada en el año 1. Fila 2, familia 1 encuestada en el año 2. Familia 1 en el año 3. Familia 1 en el año 4. Entonces, en total voy a tener 1000 por 10 filas. Sería 10.000. 10.000 observaciones, ¿no? Eso se llaman datos panel. Varios individuos, en ese caso familias, están siendo observadas en diferentes periodos. Entonces, ese tipo de base de datos es común en economía, no solamente en micro, sino en macro. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablan de países, si yo quiero saber el PBI del 180 países, 180 países, supongamos, ¿no? Países, durante 100 años. Entonces, mi base de datos va a tener, ¿cuántas filas? 18.000 filas, ¿no? 18.000 filas. En la fila 1 va a estar Perú en el año 1, Perú en el año 2, Perú hasta el año 100. Luego va a estar Bolivia desde el año 1, otras filas, hasta Bolivia del año 100. Y así los 180 países. Eso también es un ejemplo de dato panel, pero para macro, ¿no? Para macroeconomía. Entonces, yo les voy a mostrar una base de datos, que se las voy a pasar de vuelta, que se llama Reshape Datos. ¿Dónde está? No la tengo acá. Vamos a buscarla acá. A ver, la busco. Ese que comando es ahorita Resharp, ¿no? Para datos de panel, dijo que no. Sí, vamos a utilizar para aplicarlo en datos panel. Ya les mandé una base de datos. Ábranla, por favor. Y acá tengo información bastante grande. Veamos a qué se refiere esa información. Aún no llega nada. A ver, perdón, se la mandé solo a una persona. A ver. Y ahora sí. Se llama Reshape-datos. ¿Se acuerdan que yo les expliqué hace un ratito, hace minutos, que una fila debería ser la observación, no sé, el departamento 1 en el año 2003, el departamento 2 en el año 2004, ¿sí, no? Por acá está medio raro. Los departamentos están apareciendo acá arriba. Casa departamento 91, departamento 5, departamento 81. Y acá aparecen los años, medio raro. Esto no tiene el formato que yo les expliqué. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Que en economía, o en cualquier, en estadística, en realidad, hay dos formatos de bases de datos panel. Uno se llama long, que es el que yo les expliqué, ¿no? Por ejemplo, acá está. I es el individuo y J es el año o el periodo. Saca, por ejemplo, individuo 1 observado en el año 1. Individuo 1 observado en el año 2. Individuo 2 observado en el año 1. Individuo 2 observado en el año 2. Es lo que yo les dije hace un rato, ¿no? El formato que yo les dije hace un rato.
Pero hay otro formato que se llama el white. ¿Qué sucede con el white? En el white lo que sucede es que yo tengo los individuos acá, individuo 1, y la variable para el año 1. Individuo 1 y la variable para el año 2. Individuo 2, la variable para el año 1. Individuo 2, la variable para el año 2. Bien raro, ¿no? Veamos un ejemplo. Digamos que la variable es ingresos, ¿ya? Ingresos salariales, el sueldo de la persona. Entonces acá me estaría diciendo, en lo que es subrayado, el sueldo de la persona 1 en el año 1. Acá sería el sueldo de la persona 1 en el año 2. El sueldo de la persona 2 en el año 1. El sueldo de la persona 2 en el año 2. Ahí se ve chévere, ¿no? Está muy bien ordenado. Pero en el formato white, que es este, esa de otra forma. Me dicen, este es el individuo 1, esta es su sueldo en el año 1 y este es su sueldo en el año 2. Individuo 2, su sueldo en el año 1, su sueldo en el año 2. Está como formateado, ordenado de otra forma, ¿no? Y lo curioso es que la mayoría de bases de datos que ustedes van a descargar de internet está en formato white. Y está en formato white porque en formato white pesa menos una base de datos panel. Si ustedes entran, a ver, entremos, ¿ya? Vamos al INEI. Vamos al INEI, vamos a base de datos. Y acá vamos a ENAO actualizada y ENAO panel. Abrimos 2021 y va a decir, esta base de datos tiene datos panel desde el 2017 hasta 2021. Y descargo cualquier módulo, ¿ya? Supongamos módulo educación. Descargo. Va a demorar un poquito. Pero en ese módulo vamos a encontrar la siguiente información. Vamos a ver individuos. Y, por ejemplo, vamos a tener su grado educativo en el año 2017, su nivel educativo en 2018, su nivel educativo en 2019, también en el 2020 y 2021. Entonces, veamos. Lo descargo, lo descomprimo. Y voy a abrirlo. Acá está. ENAO 2017 a 2021 de educación. Y si se dan cuenta, esta variable, perdón, esta base de datos está en formato white. Cada fila es un individuo. Y, por ejemplo, vamos a buscar una variable que nos interese. Todas están codificadas. Qué feo. Ya, pero por ejemplo acá, vamos a poner número de conglomerado. Ya, por ejemplo, vamos a poner P208A. P208A es la edad que tiene. ¿Ya? La edad que tiene. Entonces, esta persona que está en esta fila es una persona. La información sobre su edad en el 2017 es un valor perdido. Seguro no la han entrevistado. Su valor de su edad en el 2018 también está perdido. Seguro no respondió o no estaba en su casa. Su edad en el 2019 es 67. Su edad en el 2020 también está perdido. Seguro no estaba. Y su edad en el 2021 también está perdido. Y así pueden, si se dan cuenta, cada fila es un individuo, pero el valor por años cambia según la columna, ¿no?
el valor de su edad por años también por columna. ¿Eso qué es? ¿Formato white o formato long? Según lo que hemos visto hace un rato. Es white, ¿no? Porque cada fila es un individuo. Entonces, ¿por qué el INEI guarda sus bases de datos panel como white si está tan feo, si está tan desordenado, si no es intuitivo leerlo? Resulta que porque es menos pesado. Se ahorran un montón de memoria haciéndolo así. Pero para que nosotros trabajemos, tenemos que convertir esa base de datos white a formato long. Porque el formato long es más flexible y se trabaja con mayor rapidez en realidad. Entonces, acá con el white ahorras peso, memoria, pero con el long ganas flexibilidad, ganas mejores estimaciones en realidad. Entonces acá me dice, acá abajito, si tú quieres transformar una base que está en el formato long a un formato white, este es el comando. Por eso yo no quiero. Lo que yo quiero es transformar de white a long. Entonces acá dice, si quieres transformar de white a long, lo que haces es, pones reshape, luego le indicas a Stata que tu base de datos quieres convertirla a long. Luego vas a poner una lista de variables que son las que quieres transformar, una lista larga de variables. Luego vas a poner después del coma vas a poner y paréntesis, y dentro del i vas a poner el identificador de las personas o de las familias o del país, ¿no? De las unidades, ¿no? De la unidad de observación. Por ejemplo, si es departamentos, voy a poner ahí la variable que me agrupa, la variable del nombre del departamento. Si son niños, voy a poner seguro el código del niño, NSI. Y luego voy a poner J y le voy a poner una variable nueva que me indique el año. El año que corresponde esa observación. Entonces regreso y vamos a hacer ese ejercicio acá. Acá lo que estoy diciéndoles es esto. Tengo esta base de datos que está en long, pero para trabajarla va a ser un desastre, así que la voy a convertir, pero está en white, la voy a convertir a long. Le pongo reshape, long, y le voy a decir esta variable que se llama pdep, que es la población del departamento, termina en 91 porque corresponde al año 91. Pero corresponde al departamento 91. Por eso acá le pongo dep subguión sin nada después, ¿no? Lo que le estoy diciendo acá es que estas variables le quite estos números que siguen, que terminan el 91, el 05, que las quite. Y ese numerito que está ahí, que en realidad las considere como código de departamento. Y este i, lo que me está diciendo es el nivel de observación de mi muestra. A ver, corramos. Vamos a de vuelta a correr. Acá me dice. Ok, estamos haciendo lo que tú dijiste. Estamos encontrando que después de esto que pusiste, p subguión dep, subguión, las variables continúan con valores 5, 8, 13, 15. Entonces, esos valorcitos los vamos a poner como el identificador J. Y al final te dice, cuando estaba en formato white, tenías 60 observaciones. Ahora que está en formato long, vas a tener 1860 observaciones, es decir, 1860 filas. Antes tenías 36 columnas en el formato white. Ahora con la transformación se han convertido en 6 columnas. Eso es lo que me dice esa tablita de resumen. Y si veo,
esta base de datos, si yo recuerdo, era chata, tenía pocas filas, pero era bien ancha, ¿no? Ahora, al revés, es bastante larga, pero con un ancho solamente de 3, 4, 5, 6 variables. Entonces, eso lo ha convertido en de wide a long. Eso lo que me está diciendo es, del departamento 5, el departamento 5 ha sido observado en el año 2013, en el mes 1, y su población era 25. 25,000 seguro, ¿no? Acá. El departamento 8 ha sido observado en el mes 1 del año 2013 y ahí había 25,000 también personas. Entonces, a eso se refiere. Si yo quiero hacer lo contrario, en lugar de convertir white a long, ya hemos visto en el reshape que debería hacer, ¿no? Lo opuesto. Reshape white, poner la lista de variables y también indicarle cuál es la variable identificador del país, el niño, del distrito, lo que sea. Y acá en J, decirle la variable que identifica los periodos. Entonces, ese sería el de acá. Listo. Esto no necesitamos. Solamente eso. Esto de reshape yo sé que es un poquito pesado, pero vamos a volverlo a utilizar cuando luego del parcial vamos a utilizar la ENO panel. Después del parcial vamos a utilizar para hacer regresiones la ENO panel. Y ahí vamos a transformar la ENO de white a long. Pregunta, chicos. Ok. Entonces, la primera tarea, chicos, va a venir hasta este tema. Hasta el tema de reshape. Genial, Alejandro. Entonces, repasen durante esos días hasta este tema de reshape, porque la tarea viene hasta acá. Y, ¿qué más? Y el viernes les estoy escribiendo para indicarles los detalles sobre la tarea. ¿Y qué más? Creo que eso es todo por ahora. Ok, chicos, cualquier duda me escriben y ya nos vemos la siguiente semana. Sí, los anteriores to file me faltan. Como les dije al inicio de la clase, he subido los do files y bases de datos de la sesión 1, de la sesión 2. Me falta la sesión 3 y sesión 4. Y de hoy día los voy a subir mañana más tarde en la tarde. Y el viernes subo la tarea. La tarea va a estar acá abajo, en evaluación parcial. Ok, chicos, entonces que tengan una buena semana. Ya nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe.